que dejarán la víbora chillando sobre estos temas. Te saludo con mucho gusto, Julián. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, estimadísimo Vicente, pues con todo el gusto, la alegría de estar aquí con esta gran familia de Sin Censura, saludándote y pues nada, hay que entrarle a los grandes temas que ahora sí están candentes. Así es, pues para entrarle a los temas como contexto, ¿qué te parece si vemos y escuchamos lo que dice Kenia López Rabadán, la senadora del PAN, flanqueada por Damián Cepeda, también senador del PAN, asegura que AMLO quiere consejeros a modo y destruir al INE con su reforma electoral? Al presidente López Obrador le molesta la democracia, le incomoda el pluralismo, porque pues claramente lo que quiere es destruir al INE. Y la iniciativa anunciada el día de hoy es una muestra más de su autoritarismo y falta de visión. Claramente la intención de esta reforma... Ahí están las declaraciones de Kenia López Rabadán. Autoritarismo por parte de AMLO con su iniciativa de reforma electoral, dice Kenia López Rabadán, quien le apuesta, desde mi perspectiva, a la politiquería. Yo preguntaría si ya leyeron la iniciativa para hacer estas declaraciones. No sé si al momento de esta conferencia de prensa ya Kenia López Rabadán y Damián Cepeda, los panistas, habían leído lo que se envió ayer mismo a la Cámara de Diputados, querido Julián Atilano. Por supuesto que no la ha leído, la oposición se oponen prácticamente a todo, y además, mira, eso que señala es mentira, Vicente, porque justo esta iniciativa lo que propone, al menos en materia del órgano electoral, es que quienes sean los próximos consejeros o consejeras, la propuesta es que se reduzcan y sean 7, sean elegidos por la población. En ese sentido, quien va a elegir es la población. Sí, los partidos, sí, ciertas instituciones van a proponer, hay alguien que tiene que proponer, si no, imagínate el descontrol, habría 300, 400 personas inscritas, hay que proponer, pero quien decide es el soberano, es el pueblo, y esa es la gran diferencia con el esquema actual, Vicente, porque ahora, ¿qué pasa? Proponen los partidos, se reparten, al menos los que están ahora como... Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, tuvieron que cabildear, tuvieron que sentarse a platicar con los partidos, ya ni hablar del caso de Luis Carlos Ugalde, recordemos, era el consejero presidente durante el fraude de 2006, está plenamente documentado que él tuvo básicamente que arrodillarse, lo digo de forma literal, pero más bien figurativa, se tuvo que arrodillar frente a Elbester Gordillo, porque en ese momento Elbester Gordillo era diputada del PRI, era coordinadora de la bancada del PRI y ella tenía mano en esta decisión y básicamente fue a pedirle a ella que lo apoyara. Al final, él fue una propuesta del PRI, busquen en la prensa. Roberto Madrazo y Elbester Gordillo al final se sentaron a negociar para impulsar a Luis Carlos Ugalde. Y ahora él está diciendo, junto con la senadora Kenia y todos estos grupos de oposición, que lo que quiere el presidente es tener el control del INE o de este nuevo órgano electoral. Vamos, por favor, que no sean cínicos. Pues fíjate, Julián, que hasta Javier Corral, el exgobernador panista de Chihuahua, ha opinado, y con esto también recibo a nuestra querida Meme Yamel, nuestra diosa poblana, a quien ya le pediré su opinión. Dice Javier Corral: luego de escuchar en la mañanera la explicación de la reforma electoral, me quedé preocupado y desanimado. Al leer la iniciativa completa, me doy cuenta que es distinta a lo que hoy se anunció. Me parece realmente buena en términos generales, propuestas muy interesantes. Al contrario de lo que se dijo, se plantea un modelo de representación proporcional más auténtico y directo con base en 32 listas regionales. La reducción de la Cámara de Diputados y sobre todo la desaparición de la lista nacional para el Senado son sin duda aciertos. También lo es la reducción del tamaño de las legislaturas estatales y del número de regidores en los ayuntamientos, aumentar el número de asientos en los órganos legislativos
para repartir más fue proporcionalmente en sentido contrario a la eficacia y calidad legislativa. Un nuevo órgano electoral nacional renovado de manera completa y una legislación única en la materia serán los temas de mayor debate por el método de elección planteado, pero de entrada el planteamiento es muy interesante y hay que entrarle en sus méritos a la propuesta. Si de entrada el gobierno de México busca sacar la reforma sin cambiar una sola coma de su iniciativa, o la oposición se mantiene en la descalificación a priori o con mentiras, se perderá una oportunidad de fortalecer la democracia con propuestas de avanzada y atender reclamos sociales. Celebro mantener el actual modelo de comunicación política en radio y televisión con las prohibiciones a particulares y partidos de contratar publicidad y lamento que no se incluya una propuesta realmente transformadora las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pues no ha caído muy bien que digamos esta opinión de Javier Corral en muchos panistas, porque Mario Riestra Piña, diputado del PAN por Puebla, dice: exgobernador, se equivocó de ventanilla, las solicitudes de embajada se reciben en Palacio Nacional, no aquí, triste papel el de usted. Y mi querida Meme Yamel, te toca entrarle aquí precisamente para hablar de estas ridiculeces que escriben también los de la oposición, sobre todo este diputado de tu Puebla natal. Te saludo con mucho gusto, Meme, buenos días. Buenos días, mi querido Vicente, buenos días también a mi querido Julián, a toda la audiencia de Sin Censura, ya está bonito familia. Y bueno, no nos extraña. Mario Riestra es un diputado poblano, político poblano, bastante tradicional, esa es la realidad. Es quizás de los panistas más tradicionales y más convencionales, más cercanos también a las filas del Yunque, o sea, es un panista muy, muy arraigado al panismo, a ese conservadurismo que arraiga al Partido Acción Nacional. Entonces, definitivamente su postura no me es para nada extraña. Ese es Mario Riestra. Podríamos tacharlo de congruente con la ideología panista. Pero más allá, yo incluso me iría a la historia. El Partido Acción Nacional, así como lo decíamos en la reforma eléctrica, estará en contra de la reforma electoral por una simple y sencilla razón. La reforma electoral atenta contra la cuota que se negoció en aquella época salinista. Recordemos que en el 88, con todo esto de Salinas, el fraude, la caída del sistema, la quema de urnas, que fue cortesía de Diego Fernández de Ceballos, le hizo al Partido Acción Nacional ganar algo, porque no fue de gratis. O sea, que Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos se convirtieran en amigos no fue gratis, sino que ahí hubo una muy bonita negociación, y esa negociación fue el Instituto Nacional Electoral, en ese entonces el Instituto Federal Electoral. O sea, el órgano electoral fue una negociación entre Salinas y el PAN. ¿Para qué? Para legitimar al gobierno de Salinas. O sea, el PAN no iba, sabiendo que no la había ganado, el Partido Acción Nacional no iba a legitimar a Salinas de a gratis. Así que, ¿qué se ganó? Por cuota les dan el instituto, les dan el árbitro electoral. Entonces, esa es la razón por la cual el Partido Acción Nacional va a estar en contra de todo tipo de reformas. O sea, es un hecho, va a estar en contra de la reforma electoral porque atenta con este sistema de cuotas. O sea, creo que eso es lo más importante dentro de la reforma. Es una reforma que corta las cuotas partidistas, porque cada partido político podía designar a sus consejeros, por ejemplo. Incluso las direcciones del Instituto Nacional Electoral, que son varias direcciones, pues son direcciones que sí le pertenecen a los partidos políticos. El PRD fue el último partido en hacerse de cuotas, ¿no? Primero fue el PAN, luego fue el PRI, y el último en tener su cuota fue el PRD. Entonces, ese es el problema con el Instituto Nacional Electoral, que no responde a los ciudadanos. Pero esta es una reforma profunda, porque lo que plantea es un sistema de elección distinto al que tenemos. Es una reforma muy interesante, que va a estar muy interesante el debate, porque ya plantea la desaparición de los distritos como los conocemos, y van a ser 32 circunscripciones, si lo queremos ver así. Vamos a tener un sistema de listas en donde cada partido, e incluso
partidos independientes van a poder proponer sus listas. Estas listas serán votadas por los ciudadanos y dependiendo de la población será la cantidad de legisladores que le toquen a cada estado, teniendo así 300 diputados más cercanos todavía a la gente. Ayer lo platicábamos con Álvaro Arreola, que es un experto en la materia electoral, y yo le hacía la pregunta que ha estado circulando entre las redes sociales. Vaya, esta reforma plantea la desaparición de los plurinominales, pero aparentemente usa ese modelo para plantear el nuevo modelo electoral. Y dice, se parece, sí, porque los plurinominales son diputados de lista, pero elimina por completo el tema de el diputado uninominal o el diputado plurinominal. Ahora se tienen listas y los diputados o los políticos que estén en esas listas van a tener que salir a hacer campaña todos. O sea, si un partido propone a 15 candidatos, es una lista de 15 candidatos, los 15 van a tener que salir a hacer campaña. Y eso quiere decir que los ciudadanos van a conocer a los 15 propuestos por ese partido político, no nada más a dos o a uno, que es al que se conoce, al diputado propietario, que es el que sale en la boleta, sino que ahora va a aparecer un sistema de listas. Lo que viene quizás a duda es, bueno, ¿cómo va a funcionar el tema de las coaliciones? ¿Qué va a pasar? Porque bajo la lógica planteada, bajo el tema planteado, pues pareciera que las coaliciones ya no van a funcionar o que ya no tendrían mucha razón de ser. O veríamos cómo las listas de los partidos políticos van negociadas de cuántos legisladores le tocarían a uno y cuántos a otro dependiendo de la lista. O sea, esas son cosas en las que hay que profundizar y creo que surgirán dentro del debate. Otro tema que va a ser medular dentro de esto es el dinero. El dinero ya, vaya, en los partidos políticos, ayer justamente lo platicábamos en el programa, hacen negocio de eso. Si hoy tenemos tanto político mediocre es porque ha creído que la política es un negocio, por la cantidad de recursos que se les destinan a los partidos políticos. Hoy no la tendrán, pero eso no quiere decir que los partidos no van a tener dinero. Ellos todavía tienen una forma de hacer dinero o de tener dinero para sus actividades ordinarias, que son las cuotas partidistas. Entonces vamos a ver realmente, eso creo que es algo que yo celebro mucho, vamos a ver realmente cuánto es el amor al partido político, porque el dinero ya no va a venir del gobierno, va a tener que venir de los que están dentro del partido político. Hay muchos militantes que tendrán mucho dinero y que podrán aportar más, vamos a ver si no se vuelven codos, pero ahora la política cambiaría en un sentido más original, más puro al de la política. ¿Quieres ser político? Inviértele de tu bolsillo. ¿Quieres servir al pueblo? Métele de tus cuotas partidistas. Dejemos eso de que los partidos políticos son negocio. Así no funciona la política. Y eso eventualmente haría que tengamos partidos políticos más sanos. Vamos a legitimar y vamos a dignificar la política y justamente el ingrediente es ese, el dinero. Entonces yo lo veo bastante positivo. El debate será amplio y aunque obviamente el Partido Acción Nacional sobre todo se ha opuesto a esta reforma, pues tenemos también manga ancha para negociar, tenemos también manga ancha para ver qué proponen, porque todos los partidos han dicho que van a presentar su propia reforma. Vamos a ver qué proponen. Muchos del PRI, muchos del PAN han propuesto eliminar a los plurinominales y han propuesto bajar el recurso a los partidos. Vamos a ver si ahora la cumplen, ya que está la propuesta y que va en ese sentido, vamos a ver si la cumplen o si se aferran a los privilegios que hasta este momento han tenido. Así es. Han escuchado seguramente eso de que León piensa que todos son de su condición. No es por aferrarme con el tema de Mario Riestra, el diputado del PAN de Puebla, el paisano de Meme Yamel, pero dice Mario Riestra, que les quede claro, no importa cuántas embajadas vengan a ofrecer, hay contrapesos, hay oposición y no cuenten con nosotros para desaparecer al INE. Pues si los que recibieron moches, embajadas, arreglitos en lo oscurito, fueron ustedes y de Peña Nieto, señor Riestra, que ya se le olvidó quién está en la cárcel, Jorge Lavalle Mauri, por los sobornos. ¿Ya se le olvidó lo que dijo Lozoya? Que Riquín Canallín fue sobornado para la votación en la reforma energética del 2013. ¿Son o se hacen, Mr. Riestra? Según el discurso oficialista, por ejemplo, un avión presidencial serviría para resolver la problemática de este país. Pero la terca realidad se impone a los sueños guajiros que terminan por estrellarse estrepitosamente. Nos dijeron que creceríamos al 4% anual,
pero después de 3 años y medio el crecimiento económico es negativo. Al mes de marzo la inflación es de 7.72%, la más alta en 21 años, y la inflación es el impuesto que más impacta a los pobres. Primero los pobres decían, pero en el último año los precios de la canasta básica crecieron 17.5%. Este país se ha convertido en una máquina de pobres. En su arranque de este gobierno, Morena ha generado más de 3.8 nuevos pobres en el país. Es evidente el fracaso de la estrategia de abrazos, no balazos. Hasta febrero de este año se habían registrado 118,000 homicidios dolosos. 11 mujeres mexicanas pierden la vida diariamente ante la insensibilidad presidencial. En lo que va de la administración, 33 comunicadores han sido asesinados. Y sí, los periodistas son intimidados desde el poder. Para no ir muy lejos, ayer la Fiscalía General de la República demandó a Mario Maldonado por difundir en sus redes sociales una liga de YouTube. Cancelaron el Seguro Popular en una decisión poco evaluada y peor ejecutada. Fracasó el INSABI con un altísimo costo para la ciudadanía. No hay medicamentos, no hay consultas médicas, no hay fechas para operaciones. En lo que va del sexenio, 15 millones de mexicanos perdieron el derecho de acceso a la salud. Desaparecieron las estancias infantiles, eliminaron los refugios para mujeres violentadas. La gente quedó desamparada tras la desaparición de las escuelas de tiempo completo. Que les quede claro, no importa cuántas embajadas vengan a ofrecer. En esta Cámara de Diputados hay contrapesos, aquí hay oposición. No cuenten con nosotros para desaparecer al INE. La oposición resiste y está más unida que nunca. Estoy meditando porque no crea que me estoy durmiendo, no, estoy meditando porque con este discurso apocalíptico, a la mierda, necesito ir al psiquiatra. Ya apaguen la pinche luz y la cámara y vámonos todos. Tenemos problemas psiquiátricos. Julián Atilano, Meme Yamel, Vicente Serrano, Toño Ruiz, estos de Sin Censura, no, pues está cabrón. México está hecho pedazos, México está desmoronado. ¿Qué no vemos la realidad? Julián Atilano, así la oposición. Y así la oposición, y mira qué lamentable, porque en cualquier democracia se necesita una oposición. Aquí no la tenemos. Y antes de avanzar, saludo también a la estimadísima Meme Yamel. Mira, estos militantes de la catástrofe, lo único que buscan hacer es crear una percepción en la que, como bien dices, pues básicamente está todo destruido. Qué raro que en ese escenario que pinta, que en ese escenario de catástrofe, pues la gente no está acorde con eso y sale y vota a favor de Morena. Qué raro que en ese escenario en el que se está acabando México, Morena va a ganar 5 de 6 gubernaturas este año. El presidente tiene una aprobación de 71, 72%. Los hechos nos están mostrando que ese relato que tratan de impulsar es totalmente erróneo. Y mira, para entrar en materia respecto a esta reforma, porque mira, de fondo, después de todo ese rollo que se aventó, remata, así como empieza, termina y dice, no vamos a permitir que desaparezca el INE. Ese es el punto central, ese va a ser uno de los puntos medulares en esta reforma, porque como bien dice Meme, en distintos momentos, tanto el PRI como el PAN propusieron eliminar a los plurinominales. Ahora será una realidad si se aprueba esta propuesta, pero lo interesante, y es que era una duda de la izquierda, una duda de los sectores progresistas, no es tan buena idea quitar a los plurinominales porque se perdería la representatividad, es decir, no tendría peso las minorías en este esquema uninominal. Sin embargo, la propuesta
justo se propone que tengan representatividad todos, según el peso, según la fuerza que tengan. Si en este momento Morena es el partido con mayor fuerza, porque es el partido que está convenciendo a la gente, evidentemente va a tener mayor número de diputados y diputadas. Sin embargo, quien esté al final de la lista, al final de la intención de voto de las personas, pero si tienen un determinado número de votos, también van a tener representación. Todo mundo va a estar representado. Y eso es importante porque lo que hace es que se empodere la población y los partidos tengan que salir a buscar el voto, porque si quieren tener presencia en la Cámara de Diputados, tienen que salir y convocar a la gente. Se le está señalando, se le está proponiendo que se le va a quitar presupuesto a los partidos. Ojo, cuando no sea periodo electoral, lo cual sucede en muchos países del mundo, es totalmente congruente. Igual con los consejeros, que son becados del Estado, les pagan cientos de miles de pesos en momentos donde no están haciendo nada, no hay elecciones. Me parece muy oportuno esa reducción. Asimismo, esta propuesta no busca eliminar al INE, busca reformarlo, busca mejorarlo, busca cambiar la dinámica aristocrática que existe, porque quienes están ahí en el Consejo son un sector privilegiado, fifí, de personas que únicamente se entienden con los partidos. Pero mira, Vicente, son tan soberbios, son tan mamones, lo voy a decir así, que si ellos salieran a buscar el voto para ser consejeros, no ganarían ni su colonia. Eso nos muestra también que lo que busca esta reforma en términos del órgano electoral también es democratizarlo, que lleguen las personas que tengan cercanía con el pueblo y que representen al pueblo, para que cuando haya controversias, para cuando haya debates en elecciones cerradas, cuando haya ciertos problemas institucionales, se decanten no a favor de un partido ni de otro, sino a favor de la voluntad popular, a favor de lo que le interesa a la gente. Bueno, son tan mamones. Y grábenme, muchachos, dice Julián Atilano que en la oposición son tan mamones, son tan soberbios, que sí, solamente me queda más que suscribir lo que dices, porque, a ver, Ceci, póngame una captura de pantalla, nada más, no le dé play, nada más póngame la captura de Riestra, ahí subido en tribuna, respaldado por muchos legisladores y legisladoras del PAN con sus banderitas de México, pero con eso de la meditada, que estaba con los ojos cerrados para aguantar tanta amargura que sale del discurso de este diputado del PAN de Puebla, se me pasó comentar algo. Son tan mamones que entre ellos juegan competencias. Pregunto si ese avioncito presidencial que subió a tribuna es de Legos para hacerle la competencia a Xóchitl Gálvez con lo de la Casa Gris. Déjense de payasadas, chingada madre, perdón. Pero bueno, inicia la guerra de narrativas, mi querida Meme Yamel y Mariana Gómez del Campo. Ayer no solamente ofendió, lanzó veneno, sino que ya circula otro video en el que dice que van a defender casi a muerte al INE. Rescatan esta campaña que ya había sido, entre comillas, exitosa para la oposición en Twitter, de yo defiendo al INE. Esto es lo que dice Kenia López. Son lo mismo, pues, pero Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Margarinflas y del Iberdrolo de Felipe Calderón. Hoy termina el segundo periodo del primer año de esta legislatura. En el PAN hemos defendido las libertades, la democracia y, por supuesto, nuestra Constitución. Hoy se cierra un capítulo en el que no ha existido apertura al diálogo por parte de la mayoría, en el que a quienes pensamos diferente nos han llamado incluso traidores, en el que se ha incitado al odio y a la violencia y hemos sido víctimas de amenazas y también
de difamaciones. México necesita legisladoras y legisladores que crean en un futuro para el desarrollo del país, que luchen por el medio ambiente, por el crecimiento económico y, por supuesto, por la erradicación de la pobreza. No más pobres. Que construyan un país donde todas las niñas y niños con cáncer tengan acceso a sus quimioterapias, donde las mujeres podamos ser libres de salir a las calles y sentirnos tranquilas, sentirnos sin miedo. Porque dicen, ¿por qué pones esos videos de la oposición? ¿Por qué hay que exhibirlos? Ayer, Mariana Gómez del Campo, que llamó levantadedos a los diputados y diputadas de Morena, que les dijo muertos de hambre, que están esperando las obras, las migajas que les tira su Mesías, el inquilino de Palacio, habla de ser víctima de campaña de odio. En fin, la lucha de las narrativas, mi querida Meme Yamel, y lo que busco aquí es que nadie se vaya a confundir. Hay una gran hipocresía y peor se va a venir cuando se acerque la discusión y la votación de esta iniciativa de reforma electoral, como ya lo vimos y lo reportamos desde el lugar de la noticia en la Cámara de Diputados con la reforma eléctrica. Creo que los ánimos están puestos para que el pueblo, si salió en números importantes, 10,000 personas a manifestarse a las afueras de la Cámara de Diputados, pues se magnifique, se llegue a otro nivel, porque van de por medio los que han defendido sus supersueldazos, porque van ahí personajes que han ido en contra del pueblo, como Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, porque se habla de plurinominales a los que la gente vomita, la gente repudia, porque están personajes plurinominales como Miguel Ángel Mancera, como Miguel Ángel Osorio Chong, como Claudia Ruiz Massieu, como Josefina Vázquez Mota, como Santiago Krill, como la propia Mariana Gómez del Campo, como Alito Moreno, Rubén Moreira, y la lista es larguísima, mi querida Meme. Claro, aparte, bien lo estás diciendo, Vicente, es una guerra de narrativas. Por eso le insisto mucho a la gente, vamos a entrar en esta guerra de narrativas, ok, pero no olviden no olviden por qué el Partido Acción Nacional está usando esa narrativa de que están en contra del INE. No se está en contra del INE, no se quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral y tampoco quiere absorber el Estado las funciones del Instituto Nacional Electoral. En ninguna parte de la reforma lo dice, ninguna. De hecho, plantea una autonomía mucho más libre. ¿Por qué? Porque plantea que las propuestas para los consejeros salgan de los tres poderes. O sea, no solamente van a salir de los poderes del poder legislativo como actualmente se manejan, sino que va a salir del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. ¿Y qué creen? Son los ciudadanos quienes las van a poder elegir. Nosotros vamos a poder elegir a nuestros consejeros. No los van a elegir los diputados. O sea, creo que en algo en donde buscamos un árbitro, no es como una reforma, no es como una ley que efectivamente gobernamos a través de nuestros representantes, en donde son ellos quienes eligen por nosotros. No. Aquí hablamos de un árbitro, el que se supone que va a regular, el que se supone que va a vigilar que las elecciones sean justas. ¿Y a quién le tienen que responder? A los ciudadanos, no a los diputados. Este es el juego, que los diputados, los políticos, los partidos políticos se han convertido en juez y parte en el asunto del árbitro, y por eso es lo que tenemos los árbitros que tenemos. O sea, el INE no es el problema son quienes están dentro del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bajo esa narrativa, evidentemente, lo vuelvo a decir, el Partido Acción Nacional va a estar completamente en contra porque es su cuota, fue el regalito que les dio Salinas, por eso van a estar en contra. Así que de todo lo que vamos a escuchar del Partido Acción Nacional hay que irlo viendo con esa perspectiva. Es una perspectiva en donde el PAN va a estar en contra porque es su cuota. Ahora, después de eso, creo que a la reforma sí le hacen falta ciertas cosas, como que, por ejemplo, yo hablaría, y la gente lo ha pedido, el chapulineo. También lo hemos mencionado aquí, ¿no? La gente dice que si se vota por un candidato por un partido, se quede en ese partido. Y la reforma propone incluso una mayor libertad para los independientes. O sea, los independientes, si me lo decía, los independientes representan un partido,
¿no? Aunque no se registran como partido político como tal, pero representan una nueva opción. Entonces, bajo esa lógica, pues se pueden ir por las independientes. Si no quieren estar casados con un partido político, pues váyanse por uno independiente y que la gente los vote, hagan también su chamba. Va a estar equilibrado, el recurso se va a dar exclusivamente para campañas y no para actividades ordinarias. Se pone un poquito más parejo el piso para aquellos que quieren hacer una actividad completamente ciudadana y partidista sin que estemos o sin que estén ligados a un partido político. Pero eso de que sean electos por un partido político y después cambien a otro y que chapulinen la uno y chapulinen la otro, se me hace ilógico, sobre todo porque existen ideologías, documentos básicos de los partidos políticos. Estos documentos básicos, y cuando se coaligan y cuando tienen este tipo de alianzas, pues van en un sentido, y si alguien está en contra, pues está en todo su derecho de salirse, pero no a irse a otro partido político. Entonces, creo que eso haría falta, por ejemplo, pero vaya, bien también lo decían, es una discusión. Escuchaba un video de la diputada Leida, se van a hacer otra vez parlamentos, se van a hacer asambleas. Ojalá que, a diferencia de la reforma eléctrica, aquí sí participe el Partido Acción Nacional, porque está muy padre decir, nosotros tenemos propuestas y no las integraron, pero sin haber participado en ninguno de los parlamentos, porque el Partido Acción Nacional no estaba presente en los parlamentos, casi no iba, si acaso iba un diputado y luego se iba. O sea, los diputados del Partido Acción Nacional estuvieron alejados de los parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados en la reforma eléctrica, y luego salen y dicen, no, pues es que aquí están nuestras propuestas, ¿no? Pusimos 12 propuestas, y luego en la discusión dicen, no, es que no eran 12, eran más de 20. ¿Cuándo las presentaron? ¿En qué momento se sentaron? Entonces, con esa bandera es muy sencillo engañar a la gente. Es mucho más fácil sentarse y decir, a ver, esta es nuestra propuesta. Ya todos los partidos de oposición dijeron que tienen su propia propuesta, probablemente redactada por Ciro Murayama o por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama diría yo. O sea, vaya, tienen su propuesta, preséntenla, que se debatan las propuestas. Si algo sirve de eso, pues que se integre. De hecho, lo han dicho todos los legisladores, estamos abiertos a la discusión. En la propia presentación de la reforma electoral se dijo, estamos abiertos a la discusión, adelante. Hay varios analistas que en este momento ya han empezado a publicar esquemas de cómo funcionarían, están publicando ya distintas tablas de cómo quedaría el escenario propuesto, y realmente es más equilibrado y más cercano. Escúchenlos también a ellos y no se vayan solamente por la finta de estamos en contra porque es chamba de la oposición estar en contra. Es como cuando dicen, ¿no? Los periodistas tienen que incomodar al poder. ¿Según quién? O sea, ¿en dónde dice que la definición de un periodista es incomodar al poder? La definición de un periodista es informar a la gente, es investigar, es reportar, es hacer un enlace entre el político y entre el ciudadano, entre los poderes, llamémoslo así, y los ciudadanos. Pero vaya, si en el camino se tienen que incomodar, pues eso es algo adicional, pero no es como una obligación del periodista, tiene que incomodar al poder. ¿Eso es lo que hace un periodista? No, en realidad no va por ahí. Si eso pasa, pues ocurrirá, si no, pues tampoco. Pero vaya, eso es muy similar a cuando dicen la oposición tiene que estar en contra del gobierno en turno porque es oposición. Ajá, o sea, tiene un sentido, pero en realidad no. La oposición tiene que buscar la forma de integrar sus propuestas porque ellos también representan a un grupo de gente. Y es increíble, lo dije en el debate del Instituto Nacional Electoral, se los dije a todos los que estuvieron presentes. Es que, señores, es increíble que en vez de que la oposición esté presentando un proyecto alternativo, su proyecto, sus propuestas, se dediquen a hacer legos, se dediquen a hacer shows. Eso es increíble, esos son los legisladores que tienen. O sea, como ciudadanos también tenemos que aprender a exigirles a nuestros legisladores, no todo es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejecuta, los legislativos son los que hacen las leyes y los que hacen las reformas para que los ejecutores ejecuten. ¿En dónde está la presión a sus legisladores? Se han conformado con el show que les dan y tampoco les exigen. Entonces tenemos ciudadanos conformistas y mediocres que también se han subido a esta tendencia de estar en contra solo por estar en contra y no escuchar. Eso no construye. Entonces creo que la moraleja que nos deja todo esto, lo que nos dejó la reforma eléctrica y lo que nos está dejando el inicio de la reforma electoral es que a los opositores y a los ciudadanos que se sienten representados por esos opositores quieren que le vaya mal a México para regresar y que le vaya peor a México. Entonces,
Creo que la narrativa, esta guerra de narrativas, tenemos que combatirla. Y también, mi querido Vicente, mi querido Julián, ¿en dónde está el factor ciudadano? Lo he dicho. Son los ciudadanos quienes han exigido históricamente una reforma electoral. El Instituto Nacional Electoral ha vendido la idea de que los ciudadanos están muy conformes con el árbitro, y eso no es cierto. La medición más práctica para eso es en dónde están las votaciones. El Instituto Nacional Electoral debería de ser quien le dé ánimos a la gente de votar a pesar o más allá de los partidos políticos, y eso no ha pasado. La gente vota por los partidos, y quienes no se sienten animados por los partidos, quienes se sienten hartos, no votan. Y siempre ha ganado el abstencionismo. Históricamente tenemos 40 millones de personas que no salen a votar. 40 millones de personas que no salen a votar. Y luego salen a decir, yo defiendo al INE. Vaya, en fin, la hipotenusa. O sea, no votan en las elecciones, pero entonces sí defienden al instituto y defienden la democracia. Vaya situación en la que nos estamos viendo. No te voy a permitir que hables así de ciudadanos como Héctor Suárez Gómez, Pedro Ferriz Híjar. No te voy a permitir que hables así de Marieto Ponce. Nótese mi sarcasmo. Bueno, para cerrar, la última ronda, mi querido Julián, mi querida Meme. Están investigando a Alito Moreno, hablando de plurinominales. El presidente nacional del PRI, el diputado plurinominal del PRI, el exgobernador de Campeche, está siendo investigado por enriquecimiento inexplicable. El fiscal Renato Sales Heredia y la gobernadora Laida Sansores confirmaron las pesquisas contra el exgobernador de Campeche. A ver, apuestas, señorita, apuestas, amigos, amigas, en sus casas, en sus trabajos, apuestas, Julián, Meme, como en cuántos minutos o en cuántas horas saldrá Alito Moreno a declararse perseguido político, víctima de la persecución de la autoritaria Laida Sansores, que tiene sometida a la autoridad en Campeche para persecuciones políticas de sus rivales, de sus adversarios. Es lo que han hecho en la oposición. Todos los que son investigados se dicen víctimas de persecución política. No vamos muy lejos, ahí está el caso de Ricky Riquín Canallín, Ricky Riquín Profugín, Ricardo Anaya Cortés. Mi querido Julián, ¿cómo ves? ¿Y con qué autoridad moral este personaje sigue ahí subiéndose a tribuna y dándose baños de pureza? Y me refiero a Alito Moreno. Mira, Vicente, yo creo que Alito Moreno ya lo está haciendo, ya se está victimizando, seguramente, yo creo que en cuestión de minutos, porque esa es la lógica de la oposición, esa es la forma en que ellos se victimizan. Y mira, esta narrativa de ser víctimas va en distintos ángulos. Por ejemplo, cuando dicen que es discurso de odio, cuando se les llama traidores a la patria, de fondo lo que están haciendo es victimizarse, y es lo que han venido haciendo desde la derrota garrafal que tuvieron en 2018, y la situación es clara. Alito Moreno, como muchos otros políticos que han llegado a estas grandes esferas a partir de la corrupción, a partir de los delitos, pues están vinculados justo a negocios. La política la han utilizado para enriquecerse. Ahí está la compra de terrenos de Alito Moreno en Campeche, y si le rascamos un poco más, vemos todo un esquema de políticos ligados a las inmobiliarias. Imagínate, a Movimiento Ciudadano le llaman movimiento inmobiliario, que también está metidísimo ahí en Campeche. El ex candidato de Movimiento Ciudadano en Campeche también ya tiene una carpeta abierta. Entonces, esto nos muestra que es un patrón, que la corrupción es un patrón por parte de la oposición. Ahora, Vicente, el problema con todo esto es si van a pisar la cárcel. El problema con todo esto es que el Poder Judicial, o poder autónomo, un poder distante al Poder Ejecutivo, donde está el presidente, o al Legislativo, donde hay una mayoría
de legisladoras y legisladoras de la transformación del Partido Morena, en el Poder Ejecutivo, pues sigue todavía un esquema de corrupción, un esquema tradicional anclado al régimen de corrupción neoliberal. Y pues mira, también plantearía una apuesta y preguntaría, ¿vamos a ver a Alito Moreno en la cárcel? Yo creo que no va a llegar, y eso es lamentable, porque como grandes dinosaurios tienen una cola tremenda, estos sinvergüenzas, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que está ahí y que dejo sobre la mesa, Vicente, Meme, porque hay un problema en el ámbito jurídico, y es que estos rateros, estos corruptos están pisando la cárcel. Igual con Ricardo Naya, sigue muy contento, muy campante, escondido sí, pero en libertad. Y entonces tenemos que ver cuáles son los nuevos esquemas para que quien cometa un delito, para quienes estén ligados a la corrupción, pues paguen. Esa es una demanda de la sociedad, y yo creo que esa es una agenda pendiente que está ahí presente, pero al menos en este momento que se sepa que el presidente del PRI es alguien que ha cometido delitos y que tiene que pagar, y que ha habido enriquecimiento ilícito, porque esa es la dinámica, esa es la forma en que ellos han operado, y lo ligo nuevamente con la propuesta de reforma. Esta propuesta de reforma lo que haría es que no sea un negocio, que no sea un negocio familiar como es el Partido Verde, y que estos políticos, si quieren biznear, si quieren hacer tranzas, en la política no va a ser la vía. Oye, Meme, por cierto, hago eco de lo que preguntaba Aida Sansores, la gobernadora de Campeche. ¿Por qué los políticos involucran y exponen a su madre en este tipo de operaciones extrañas? Ya ves, Lozoya embarró a su mamá en el caso que lo tiene en prisión, y ahora con lo de Alito Moreno, y leo de lo que publica la revista Proceso. No es la primera vez que se abre una investigación en contra del líder priista por las mismas razones, enriquecimiento inexplicable. Pero según el fiscal, en la investigación consta que Alejandro Moreno Cárdenas, donó a su mamá terrenos que compró a precios bajos, y posteriormente ella los vendió a precios altísimos, en lo que se advierte es una evasión fiscal que será investigada y denunciada. Existe una simulación fraudulenta y un despojo del patrimonio de los campechanos de 30 hectáreas de las mejores playas de ese estado, conocida como Playa Esmeralda, del municipio de Champotón. Supuestamente compró esos terrenos costeros en 100,000 pesos, no, pues así yo hubiera pagado hasta 200, y se los donó a su mamá para evadir el pago de impuestos. Yo mejor no me meto en camisa de 11 varas, porque podría decir que no tienen. Entendió el que entendió estos políticos, mi querida Meme Yamel. Mira, Vicente, te voy a robar tantito una frase. Grábeme donde ve. Yo en el 2017 teníamos una fuente en La Neta Noticias que se acercó a nosotros con miedo y preocupación, y trabajaba en el gobierno de Campeche. Esta persona, bastante cercana al gobierno de Alito Moreno, tenía información privilegiada de primera mano sobre el maquillaje de las cuentas del gobierno del estado de Campeche. Están maquilladas. Por seguridad se tuvo que interrumpir la investigación, porque esta persona terminó siendo amenazada. Había mucho miedo en ese entonces, porque Alito seguía como gobernador. Lo que esta persona me dijo es invaluable. Alito Moreno tomó presupuesto del Fondo Educativo, de mujeres y grupos indígenas, se quedaba con el 90% de los recursos y entregaba el 10% de los recursos. ¿Con qué privilegios? Con los privilegios que tenía estar bajo el amparo del PRI, porque evidentemente no lo investigaban. Esta misma persona nos dijo que Alito Moreno era bastante aliado de Luis Videgaray, porque cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda, el dinero caía a caudales a Alito Moreno. Cuando entra José Antonio Meade a la Secretaría de Hacienda, ese dinero empezó a frenarse. Y Alito Moreno estuvo en contra de José Antonio Meade. ¿Por qué? Efectivamente, le empezó a bloquear el dinero que caía a caudales, porque sabían lo que Alito Moreno estaba haciendo con el recurso. Cuando yo meto solicitudes de información para que se explique en dónde están los recursos,
La respuesta que me da el gobierno de Campeche es que no me podían entregar facturas porque no tenían CDFI. Imagínense un gobierno del estado que dice que no tiene CDFI y que no hacen las facturas electrónicas. Un gobierno en el 2017, un gobierno del estado que te diga eso. Apelé, no hubo respuesta por parte del INAI y por miedo tuvimos que parar la investigación. O sea, la fuente, le estoy diciendo, es una fuente primera mano que se acercó a nosotros y literalmente tenía la información, pero por miedo nos dijo, no puedo seguir porque van a saber que la entregué yo. No hay nadie más que sepa de esta información más que yo. Alito Moreno ya no es gobernador y justamente se va a ser diputado por el fuero, porque sabe qué es lo que está atrás de Alito Moreno. La clave en dónde está el recurso, su Casa Blanca. Una Casa Blanca extremadamente grande, con varias entradas de seguridad, en donde está con una vista privilegiada, con una seguridad brutal, que tú no puedes ni siquiera volar un dron para tomar fotografías de la playa, porque entran los de seguridad y te tumban el dron. Entonces es una zona privilegiada. Incluso Alito Moreno sacaba su Lamborghini, mandaba a cerrar una carretera y sacaba su Lamborghini para ir a pasear su Lamborghini a la carretera, porque como no tenía dónde usarlo en las calles, pues mandaba a cerrar las calles en Campeche, Alito Moreno, para pasear un Lamborghini amarillo. Todo esto es algo que se sabe, la gente de Campeche lo sabe por los rumores que existen, pero esta es información que debería de estar siendo investigada por parte de autoridades federales, por parte de la Auditoría Federal, no por parte de la Auditoría Estatal. ¿Por qué? Porque las auditorías estatales normalmente están siendo pues cooptadas por los gobiernos. Espero que con el cambio a Laida Sansores funcione, porque además no solamente es el caso de Alito Moreno, es el hermano de Alito Moreno. Alito Moreno tuvo una razón muy particular para aprobar, por ejemplo, para estar a favor de la reforma eléctrica, más bien energética de Enrique Peña Nieto, pero también en contra de la reforma eléctrica, y ese es su hermano, porque el hermano de Alito Moreno está metido en el negocio de los combustibles, en el negocio de los energéticos en Texas. Entonces, por eso es que Alito Moreno tiene mucha cola que le pisen. Esta información a mí me encantaría volver a tener contacto con esta fuente, pero les repito, por miedo se tuvo que salir, o sea, se fue, ya no regresó, y era una persona que tenía toda esta información que yo, así como me la compartió a mí, estoy compartiéndola con la audiencia, porque no es casualidad que Alito se pusiera en el primer lugar de las listas de plurinominales. Es evidente que Alito quería una protección, y esa protección era el fuero. Si se logra comprobar, si logran encontrar en hilo que en ese momento nos negó el gobierno del estado de Campeche para poderlo comprobar, pues entonces encontrarán una forma de interponer una denuncia y retirarle el fuero a Alito Moreno. Pero el gobierno bajo la lógica de Alito fue robo, fue desvío y aparte un robo a los más vulnerables, fondo educativo, el de las mujeres y el de grupos indígenas. Pues yo solamente puedo decir que ahora entiendo por qué se compra zapatos Dolce & Gabbana de 20,000 pesos Alito Moreno. No le podemos acelerar a un Lamborghini con unos tenis pedorros como estos de Vicente Serrano, ¿no? Tiene que ser un buen zapato para meterle la pata al Lamborghini de malito, vandalito Moreno. Por cierto, nada más para cerrar, lo tengo que sacar de mi ronco pecho si no se me hace cáncer. Laida Sansores, te extrañamos en el Senado. Senadora, en algún momento hoy, gobernadora de Campeche, tú que hablas sin censura, tú que te avicentas, te aserranas de vez en cuando, ¿cómo hubiéramos querido tus conocidos discursos desde la tribuna? Esta Laida Sansores. Entonces, los que trabajan para los Iberdrolas y trabajan para su chingada madre, pues ahí se vayan. Esta no es su tierra, este no es su mundo. Por eso los mayores tienen la vida en Campeche. Me acuerdo de aquello de, si quieren privatizar, privaticen a su puta madre, de Laida Sansores en el Senado de la República. ¿A poco no se acuerda de aquella memorable ocasión? Bueno, mi querida Meme Yamel, hay que cerrar invitando a la gente para que te apoye, para que vea las noticias al Chile, para que te siga en Twitter. Andas desatada, mi querida Meme.
No, hombre, si yo ando bien tranquila. A mí me mandaron reposo obligatorio y me lo tomé muy en serio. Estoy bien tranquila últimamente, pero espérate, que ya me estoy recuperando. Entonces, a toda mi gente bonita de Sin Censura, muchas gracias. No se les olvide suscribirse a este canal, a esta bonita familia que es Sin Censura, que ya cada vez somos más los que seguimos estos espacios. Entonces, primero, suscríbanse a Sin Censura. Y ya saben, ahí me encuentran en todas mis redes sociales como @memeyamelca, también en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. En TikTok también ahí andamos, entonces pues allá los estamos esperando, mi querido Vicente. Yo muy contenta de participar y un abrazo muy grande a mi querido Julián. Gracias, mi querida Meme, nuestra diosa poblana, Meme Yamel, hablando sin censura. Búsquela como Meme, así como se escribe M-E-M-E, Yamel con Y, en su canal de YouTube, y las noticias al Chile todas las noches por YouTube también, para que la busque. Mi querido Julián Atilano, hay que cerrar también invitando a la gente para que te vea, para que te lea, para que te apoye. Así es, Vicente, muchas gracias por la invitación y siempre un gusto compartir mesa con la queridísima Meme Yamel. Me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter, y los jueves a las 9 de la noche en Señal Tlatelolco en YouTube. Y pues nada, hay que dar esta batalla, Vicente, esta batalla para que se apruebe la reforma electoral. Va a haber mucha discusión, mucho debate. Vamos a ver qué tanto se mueve el planteamiento principal, que es muy bueno, pero pues hay que darle acompañamiento, que la familia de Sin Censura le dé acompañamiento, nos sumamos todas y todos, porque es una reforma democrática. Hace muchos años no veíamos algo de avanzada, algo de vanguardia como lo que el día de ayer se presentó, Vicente. Te mando un abrazo, Julián, te mando un abrazo, Meme, gracias por participar en estas mesas de diálogo de Sin Censura, y nos vemos muy pronto aquí para seguir hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Quien ya llegó también